El escondite de Helga, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Me sorprende que hayas oído hablar de mí, porque me cambié el nombre y pensé que nadie se enteraría. Todo el mundo lo supo, respondió Helga. Mi niñera solía hablar de ti entre susurros, y mamá comentaba tus éxitos con papá. Solía mostrarle tus fotos que aparecían en las revistas, y aunque a mí no me las mostraba, yo solía verlas con curiosidad y cuando ella no estaba, y leía todo acerca de ti. Nunca me imaginé, murmuró Milly. Estabas tan linda en todas las fotos, continuó Helga con entusiasmo, que anhelaba conocerte y poder presumir con mis amigas. Pero mamá me dijo que no debía contar quién eras a nadie, fuera de la casa. Sin embargo, antes de morir, te pidió que acudieras a mí, replicó Milly sorprendida. Helga desvió la vista mientras decía, es difícil contar lo que sucedió. De todas maneras, deseo saberlo. Jamás le simpaticé a mi padrastro. Creo que le indignó que mamá no le diera el hijo que deseaba, y le molestaba que ella mostrara el menor afecto hacia mí. Con voz entrecortada, Helga continuó. Solía golpearme cada vez que yo cometía algún error. Creo que solo se debía a que detestaba que yo estuviera en la casa con ellos. Milly contuvo el aliento, pero no interrumpió a Helga. Cuando mamá estaba ya muy enferma y empezó a mirarme de una forma que me daba miedo, y un día descubrí lo que planeaba. ¿Qué era? Fue como 10 días antes que mamá muriera. Yo leía en la biblioteca, pues sabía que él había salido de la casa, cuando lo escuché acercarse por el pasillo, hablando con alguien. Helga hizo una pausa antes de continuar diciendo, casi sin pensarlo, me oculté en un armario donde se guardan viejos mapas y libros. Supongo que era una tontería, pero fue un acto instintivo, porque siempre que me era posible evadía a mi padrastro. Dejé la puerta entornada para poder respirar y, por la voz, reconocí a Bernard Howell, el hombre que estaba con él. Es uno de sus mejores amigos, que siempre iba a cenar o a almorzar, y a quien yo detesto, porque es muy cruel con sus caballos. ¿En qué forma lo es?, preguntó Milly. Usa su fuete a la menor provocación, y les entierra las espuelas. Incluso oí decir a la servidumbre, cuando pensaban que yo no escuchaba, que había sido tan cruel con su esposa, que ella se suicidó. Continúa, indicó Milly. Mi padrastro sirvió escocés para ambos. Se sentaron y el señor Howell preguntó, ¿cómo está tu esposa? Peor, contestó mi padrastro. Es solo cuestión de días. ¿Qué piensas hacer con Helga cuando se muera? ¿Qué quieres que haga? Ya conoces la respuesta, pero tu esposa jamás consentiría. Por mí, dijo mi padrastro, puedes quedarte con ella, y cuanto más pronto mejor. Me irrita su presencia, y ha sido así desde el principio. Lo sé, dijo el señor Howell. Será un placer quitarte el problema de las manos, y como estará de luto, eso será una buena excusa para una boda sencilla. Entonces arréglalo, y espero que lo disfrutes. Es una bestezuela obcecada. Nunca he podido evitar que se enfrente a mí. Bernard Howell se rió, y su risa fue muy desagradable. Conmigo le resultará muy doloroso. Sé cómo tratar a las hembras sin domar, ya sean potrancas o mujeres. Escuché que mi padrastro se levantaba y decía, bueno, queda acordado. Era para lo único que deseaba verte. Se dirigieron a la puerta y, cuando los escuché salir, comprendí, con terror, que me hizo desear gritar, que tenía que huir. Milly se percató del temor que vibraba en la voz de Helga y dijo con lentitud, como si tratara de poner en orden sus pensamientos. Comprendo lo que sientes, Helga, pero ¿estás segura de que será tan malo como crees? Después de todo, si ese señor Howell desea casarse contigo, eso significa que, al menos, tendrás un techo sobre la cabeza y alguien que te cuide. Preferiría morirme a casarme con él, exclamó Helga con voz apasionada. Es horrible, cruel, malvado. Siento vibrar su maldad cuando se me acerca. Ahogó un sollozo y apretó las manos al decir, por favor, tía Millicent, ayúdame. Fregaré pisos. Haré cualquier cosa antes que tener que casarme con un hombre como ese. Después de un breve silencio, Milly contestó, comprensiva. Por supuesto, te ayudaré, pero es muy difícil saber cómo hacerlo. Pensaba en su desesperada situación económica y en cómo se habían acumulado las cuentas desde que Christopher muriera. Su renta estaba vencida,
Debía dinero a varias tiendas y, aunque podía encontrar la solución en Sir Emmanuel, había esperado que sucediera un milagro. No deseo ser una molestia, decía Helga con humildad, pero estoy segura de que debe haber alguna forma en que pueda ganarme la vida. Después de todo, aunque éramos pobres, mamá se ocupó de que recibiera una buena educación. Estoy segura de ello, repuso Milly distraída. Pero, ¿qué puedes hacer? Sé tocar el piano, aunque no lo suficiente para ser profesional. Sé coser, a pesar de que no me agrada mucho. Sé cabalgar y predecir el futuro. ¿Predecir el futuro?, repitió Milly asombrada. Helga se rió y fue un sonido muy atractivo. Todo empezó cuando mi niñera intentaba hacerlo con las hojas de té, explicó. Pero por lo general estaba equivocada y yo solía corregirla y lo que le decía resultaba verdad. Eso significó que otros sirvientes comenzaran a consultarme, así como gente de la aldea, aunque mamá decía que eran puras tonterías y que yo no debía animarlos. Me parece extraordinario, comentó Milly. Creo que en muchos casos solo se trató de una coincidencia, admitió Helga con franqueza. Pero una vez, cuando organizábamos una fiesta para la iglesia, el vicario le pidió a mamá que, para conseguir dinero, yo me vistiera de gitana y predijera a la gente su futuro por un chelín. Tu madre te lo permitió. Dijo que no podía rehusarse porque era buena causa. Si la gente estaba dispuesta a creer en tales tonterías, no había razón para que la iglesia no se beneficiara con ello. ¿Qué sucedió? Todos en la aldea dijeron que cuanto predije resultó cierto, y una joven, a quien advertía que no cabalgara por mucho que lo deseara, me desobedeció. Milly escuchaba atenta mientras Helga continuó. Tuvo un accidente y su pierna quedó tan mal que tuvieron que amputársela. Después, la gente decía que yo era bruja. No me sorprende, comentó Milly, pero de verdad es algo que inspira miedo. Me asusta bastante, reconoció Helga, pero no puedo evitar ver cosas que van a suceder. No siempre ocurre, pero cuando me concentro en alguien veo la verdad acerca de ella, ya sea buena o mala. No puedes ejercer como pitonisa en Londres, respondió Milly. Lo que tenemos que decidir juntas es... En aquel momento llamaron a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. La busca un caballero, señorita, y dice que es muy importante. No puedo recibir a nadie, Joe. Es el duque de Rocklington, señorita, y no recibirá una negativa como respuesta. Milly lanzó una exclamación ahogada y miró inquieta a su alrededor. En voz alta dijo: «Espérame un minuto, Joe, hasta que me arregle un poco». Se puso de pie y condujo a Helga hacia una esquina del camarín, donde había una cortina, tras de la cual se cambiaba de ropa cuando había gente en la habitación. Ahora, descorriendo la cortina y empujando a Helga detrás, susurró: «No hagas ruido». Corrió de nuevo la cortina y colocó una sólida silla enfrente. Luego, sentándose en la silla que acababa de desocupar, sacó el vaso que escondía detrás de la foto y terminó su contenido antes de gritar: «Avisa a su señoría que puede pasar, Joe». Un momento después se abrió la puerta. El duque de Rocklington entró en el camarín y pareció llenarlo con su presencia. Era un hombre alto, de anchos hombros y en extremo apuesto. No había nadie en Londres que no conociera al duque, y mucho menos en el ambiente teatral. No era ningún secreto que había invertido mucho dinero en las producciones de George Edwards, y una palabra de su señoría podía elevar o arruinar a cualquier joven aspirante a actriz. Milly, por supuesto, conocía al duque desde hacía muchos años, y con frecuencia había asistido a las opulentas fiestas que él daba en Romano y, en alguna ocasión, en su propia casa. Pero él jamás había acudido a su camarín, excepto cuando se efectuaba ahí una reunión, y ahora ella se preguntó, frenética, si sería portador de malas noticias, para anunciarle que sus servicios ya no se requerían. Era muy consciente de que, aunque trataba de que sus sentimientos personales no alteraran sus actuaciones, desde la muerte de Christopher, habían sido inferiores a las que acostumbraba. Se sentía como si tuviera un gran peso en el pecho, y el conflicto emocional no solo parecía paralizar su cuerpo, sino su cerebro. Se había esforzado, pero sabía que el duque esperaba la perfección, y que, sin duda, habría sido el primero en darse cuenta de que ya no estaba en forma. Sin embargo, era lo bastante buena actriz como para dedicarle la más encantadora de sus sonrisas. Era la misma sonrisa que había vendido miles de tarjetas postales en todo Londres, y que aseguraba que todavía,
hubiera un nutrido grupo de cazadores de autógrafos para asediarla cada vez que salía del teatro. ¡Qué sorpresa, su señoría! Buenas noches, Milly. El duque le besó la mano sin que sus labios llegaran a tocar su piel, al estilo extranjero. Luego tomó una silla y se sentó junto a ella, mientras decía: «Necesito su ayuda». «¿Mi ayuda?», exclamó Milly, mientras pensaba que era la segunda vez esa noche que pedían su ayuda y en ambas ocasiones se había sorprendido profundamente. «¿Cómo puedo ayudar a su señoría?», preguntó, antes que el duque pudiera hablar. «Había pensado que la situación era al revés y que yo sería quien se la pidiera a usted. Solo usted puede proporcionarme la ayuda que necesito, y por eso vine temprano al teatro, cuando supuse que estaría sola, para pedir su cooperación. Despierta mi curiosidad, su señoría». El duque se mostró serio y, por un momento, pareció tener dificultad en encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Por la mente de Milly cruzaron una docena de ideas respecto a qué podía necesitar de ella, pero como ninguna le pareció correcta, se limitó a esperar, mientras pensaba que, cuando algo extraño e inesperado sucedía por lo general, era precedido por otra cosa similar. Pero jamás, ni en sus más locos sueños, supuso que el duque de Rocklington se acercaría a ella de esa forma. Sabía mucho acerca de él, poseía una enorme fortuna y era el soltero más perseguido en toda la alta sociedad. Él había dejado saber, con la mayor claridad, que no tenía intenciones de casarse, y cuando no acompañaba al príncipe de Gales frecuentaba a la más bella actriz de moda que el mundo teatral pudiera proporcionarle. Al menos media docena de chicas de variedades habían formado parte de su vida, y en los 2 últimos años, y aunque ellas exaltaban sus atractivos, aun después que las había abandonado y parecían seguir enamoradas, ya no les hacía caso. Al mirar su ancha frente, sus oscuros y brillantes ojos y su quijada cuadrada, Milly pudo comprender que cualquier jovencita se sintiera abrumada por su atractivo, aunado al hecho de que era un duque y de que se comportaba con extrema generosidad. Pero sabía también que era muy difícil enfrentarse a él. La curva de sus labios podía ser, en ocasiones, sarcástica y amarga, y Milly se daba cuenta de que era capaz de hacer muy desdichada a una mujer si lo amaba de verdad, como ella había amado a Christopher. Se trataba, por supuesto, de damas que no vivían entre las brillantes luces del teatro, sino en la alta sociedad y que tenían destrozado el corazón. Era fácil comprender que, si una mujer aspiraba a casarse, pero descubría que eso era algo que él no tenía intenciones de ofrecerle, le parecía una tortura perderlo. Todo eso cruzó por la mente de Milly, hasta que el duque dijo: «Ahora, Milly, escuche mi problema y encuéntrele una solución. Hago negocios de mucha importancia con un americano», empezó a decir el duque, y no solo yo estoy involucrado, sino también, aunque, por supuesto, esto es confidencial, el príncipe de Gales. Milly lanzó un pequeño murmullo, pero no lo interrumpió. Sabía que el príncipe siempre estaba corto de fondos y que muchos de los genios financieros, así como sus amigos personales, lo ayudaban algunas veces en ese sentido. «Todo ha marchado muy bien», continuó el duque. «Cyril Vanderfield está por llegar a Inglaterra mañana y se hospedará conmigo durante el fin de semana en Rock». Milly pensó que tal vez iba a invitarla, aunque sería muy extraño que lo hiciera. «Me enteré, en el último momento», prosiguió el duque, «de que el señor Vanderfield trae con él a su hija, pero alguien que me ayuda con las negociaciones en América me asegura que está decidido, de hecho, obsesionado, ante la idea de que su hija se convierta en la duquesa de Rocklington». El duque habló con dureza y Milly se puso rígida y lo miró sorprendida. «Pero vamos, una americana», empezó a decir. «No tengo intenciones de casarme con nadie», la interrumpió el duque, «y mucho menos con una americana que no comprendería nuestra forma de vivir inglesa». «¿Cuál es su problema entonces?», preguntó Milly. «Muy sencillo. No deseo ofender al señor Vanderfield, en este momento en particular. Es en extremo importante que lo mantenga contento y satisfecho hasta la firma del contrato. Pero si, como dice mi amigo, está empeñado en que su hija se convierta en duquesa, tengo que ser muy cuidadoso. ¿Qué puede hacer? La respuesta depende de usted, de mí. Lo que deseo es que me consiga una joven actriz que desempeñe el papel de mi prometida, mientras el señor Vanderfield permanezca en Inglaterra.
Ahora Milly comprendió qué le pedía hacer, y su primer pensamiento fue que no sería fácil encontrar el tipo de joven actriz que el duque requería. «No debe ser muy difícil», dijo el duque como si leyera sus pensamientos. «Sin duda tiene que haber alguien en Londres, una jovencita que sea como usted cuando deslumbró por primera vez al mundo teatral». Sonrió y se veía muy atractivo. «Sabe con exactitud lo que quiero decir, Milly», agregó. «Debe parecer, comportarse y, si es posible, ser una dama». Milly no se rió, como él esperaba, sino que se mostró preocupada. «No es fácil, su señoría. Como sin duda sabe, yo me fugué de mi casa porque estaba enamorada de Christopher Forsyth. Solo llegué al teatro cuando estábamos tan necesitados de dinero que no sabíamos de dónde saldría nuestro siguiente penique. Y así fue como el Variedades ganó la estrella», dijo el duque, «lo cual todos estamos muy agradecidos». Milly le agradeció el cumplido con una sonrisa. «Como su señoría sabe», continuó diciendo, «hay numerosas actrices, jóvenes y bonitas, tanto aquí en el Variedades como en otros teatros, pero no puedo pensar en ninguna que tenga el tipo que se requiere y que se desenvuelva como debe a los ojos de un americano en su papel de futura esposa de usted». «¡Qué tontería!», exclamó cortante el duque. «Debe de haber alguien. Dios sabe que hay numerosas jóvenes en Londres que trabajan en el teatro. Todo lo que pido es que una de ellas actúe ante un público mucho más pequeño y selecto del que la aplaude en este momento». «¿Quiénes más formarán el grupo?», preguntó Milly inesperadamente. «Varios amigos míos, la mayoría de ellos de importancia social, ya que tengo entendido que el señor Vanderfield lo impresiona mucho la aristocracia inglesa». Milly hizo un pequeño gesto de desaliento. En ese caso, ellos se darían cuenta enseguida, aunque el señor Vanderfield no lo hiciera, de que su supuesta prometida era falsa, a menos, claro, que los haga partícipes del secreto. «Eso no, de ningún modo», exclamó el duque. «No soy tan tonto. Sería un chiste demasiado jugoso para que lo repitieran una y otra vez en todos y cada uno de los clubs de St. James, y tarde o temprano Vanderfield se enteraría de que se le había engañado». «Comprendo su punto de vista, pero eso lo hace aún más difícil». «Oh, Milly, vamos, usted es la única persona que conozco que está preparada para ayudarme. Sin duda debe existir alguna jovencita que pase la prueba». «No se me ocurre ninguna», repuso Milly con voz preocupada. «No le creo», replicó cortante el duque, como si pensara que ella obstruía sus planes con deliberación. «Por cierto, olvidé decirle que quien quiera que represente el papel recibirá una espléndida recompensa». Titubeó un momento antes de añadir: «Hacemos una oferta de verdad tentadora. Sugiero pagarle a la estrella del drama 1,000 libras esterlinas, y a usted le daré 1,000 también por encontrarla, por prepararla y por cuidar de que esté bien vestida». Milly ahogó una exclamación. 1,000 libras esterlinas era una enorme cantidad de dinero. Enseguida pensó que eso, por el momento, resolvería sus problemas, y no necesitaría seguir repitiéndose que su única salvación estaba con Sir Emanuel. «Es demasiado», murmuró, casi sin darse cuenta. «No, si me consigue lo que deseo», contestó el duque. «Hay demasiado en juego para escatimar en pequeñeces». Milly estuvo tentada a responder que 1,000 libras no era ninguna pequeñez para ella, ni para ninguna actriz joven que vivía con dificultad con el pequeño salario que ganaba. Pero pensó que sería un error discutir con el duque y, en cambio, frenética, intentó recordar a alguna joven que hubiera conocido últimamente en el teatro. Incómoda, se dio cuenta de que, aunque eran muy bonitas y tenían la silueta perfecta para su profesión, en el momento en que abrían la boca delataban sin remedio su origen. Pero a la vez, 1,000 libras esterlinas. La cifra parecía bailar delante de sus ojos, y comprendió que el duque, quien la observaba, se daba cuenta de ello. «Tengo que pensar», murmuró. En ese momento llamaron a la puerta. «5 minutos, señorita Melrose», le advirtió una voz, y la puerta se abrió y entró su doncella. El duque se puso de pie. «Regresaré para que continuemos hablando en el intermedio. Confío en usted, Milly, y si puede ayudarme, sabe que siempre se lo agradeceré». Milly advirtió que las palabras contenían una advertencia, casi como si hubiera añadido: «¿y si no?». No era necesario completar la frase. En cuanto el duque salió del camarín, una suave voz detrás de las cortinas preguntó: «¿Ya puedo salir, tía Millicent?». Milly se sobresaltó. Atenta a lo que el duque le decía,
Se había olvidado, aunque parecía increíble, de que Helga se encontraba ahí. Ahora, mientras se acercaba a ella, notó el brillo de sus ojos, y antes que hablara, Milly sabía lo que iba a decirle. 1000 libras, tía Millicent, murmuró. Yo podría desempeñar el papel. No, por supuesto que no, se apresuró a contestar Milly. Tu madre se horrorizaría de que te involucraras de ese modo con el duque. ¿Por qué? Parece bastante agradable. Demasiadas mujeres pensaron lo mismo, le espetó Milly. Cuando la doncella, que había tomado de un rincón un gran sombrero adornado con flores, se acercó a Milly, ella le dijo: Ella es mi sobrina Annie, pero nadie debe saberlo, excepto tú, y nadie debe entrar y encontrarla aquí mientras estoy en escena. ¿Entendido? Desde luego, respondió Annie, y sonrió a Helga al contestar: Me da gusto conocerla, señorita. Es la primera vez que viene al teatro. Sí, la primera, y por favor, ¿podría ver el espectáculo? Me encantaría verte en escena, tía Millicent. Debes quedarte aquí, respondió Milly terminante. Sabes, igual que yo, que no puedes sentarte entre el público sin nadie que te acompañe o te cuide. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.